En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Rey celestial, consolador, Espíritu de la verdad, que estás en todo lugar y todo lo llenas, tesoro de bienes y dador de vida. Ven a habitar en nosotros, purifícanos y salva, tú que eres bueno, nuestras almas. Oración de San Efrén. Señor y soberano de mi vida, aleja de mí el espíritu de pereza, negligencia, egoísmo y conversaciones vanas. Concede a tu siervo el espíritu de humildad, castidad, paciencia y amor. Sí, Señor soberano, concédeme la gracia de ver mis propios pecados y no juzgar a mi hermano, porque tú eres bendito por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, esta tarde vamos a hablar un poquito sobre el profeta Isaías y entender un poquito también el contexto de Isaías, porque para nosotros Isaías es el profeta del Mesías. No hay profeta más importante. Se puede decir que sí, San Juan el Bautista es importante como profeta porque él es el precursor. Pero Isaías, sus palabras, muchos siglos antes de Cristo, ya nos da una imagen de Cristo que se puede completamente ver en sus palabras. Y entonces Isaías es lo más importante entre los profetas del Antiguo Testamento. Por eso quiero empezar un poquito mezclando también el Nuevo Testamento y las cartas de San Pablo, porque menciona muchos temas de Isaías, porque se puede ver en las palabras que usa San Pablo y también las palabras que encontramos en los evangelios. Podemos ver que los autores están leyendo el profeta Isaías. Y entonces hay un lazo muy fuerte. Eh, nosotros, bueno, en los países que hablan inglés, tenemos una tradición alrededor de Navidad de escuchar la obra de música clásica escrita por Handel, que se llama El Mesías. Y de hecho es una obra completamente de las palabras del profeta Isaías. Y entonces ya podemos ver la importancia que tiene ese profeta. En el Evangelio de San Lucas, leemos en el capítulo 24, leemos, entonces él les dijo, que poco entienden ustedes y que lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. No tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria. Y les interpretó lo que se decía de él en todas las escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Eso fue después de la resurrección de Jesús. Y entonces tenemos este gran tesoro del Antiguo Testamento que nos ayuda para entender mejor quién es Jesús. En el Antiguo Testamento no tenemos solamente las profecías de Isaías, podemos encontrar muchos profetas también en los salmos que hablan del Mesías. Ya en el Salmo 15 leemos de la resurrección.
En Jeremías 7 veces habla de un nuevo acuerdo, un nuevo testamento. Y eso verá con el Mesías. En Salmo 21 leemos que el Mesías iba a sufrir, padecer y en el Salmo 117 leemos que el Mesías verá rechazado, pero él que es la piedra angular. Y también en Daniel tenemos una cronología del Mesías y cuando todo se va a cumplir. Y hay muchos, muchos otros ejemplos también. Pero Isaías es algo especial, tiene algo diferente. Cuando nosotros leemos en el último himno sobre el siervo sufriente del Señor, yo me voy a enfocar más en este tema del eh, siervo sufriente del Señor, porque es un tema de Cuaresma. Además, el siervo sufriente es también el novio, o sea, el Cristo de la Semana Santa. Entonces, y en Isaías, como he dicho antes, podemos empezar de la revelación y de la encarnación. Todo está en Isaías. En el texto, empezando en el capítulo 52 y 53, vamos a ver lo que Isaías dice. El texto puede ser interpretado en varios modos. Podemos decir que la profecía, como los padres también dijeron, que la profecía de Isaías es la prueba que Jesús es el Mesías. Pero hay una variedad de interpretaciones. Porque, por ejemplo, la primera pregunta sería, bueno, si Jesús cumple con todo lo que Isaías ha dicho del Mesías, entonces, ¿por qué los judíos no lo reconocen como el Mesías? Y es porque ellos tienen otra interpretación. En la teología judía, el siervo sufriente del Señor es el mismo pueblo de Israel. Y entonces ellos no ven al siervo sufriente como el Mesías. Claro que eso es una interpretación y muchos creen que también es una interpretación que rechaza a Jesús como Mesías. O sea, es una reacción a la interpretación cristiana que encontramos ya en los primeros padres de la iglesia, del siervo sufriente como Jesús. Entonces, los teólogos judíos, rechazando a Jesús, pusieron o enfocaron como siervo sufriente el mismo pueblo de Israel. Entonces hay una diferencia allá. Pero también entre cristianos hay diferentes interpretaciones. Muchos piensan que Dios Todopoderoso, leyendo el texto de Isaías, empezando con capítulo 52, que Dios Todopoderoso se enojó con humanidad y entonces debe castigarlos por su pecado y porque han rechazado a la ley de Dios. La única opción para reconciliar y restaurar y salvar es pagar el precio. O sea, hacer o sea, un castigo reparatorio que paga el precio del pecado.
Esa es una terminología que viene usada en la iglesia occidental muchas veces. Y de hecho eso de reparación es algo que se puede encontrar en los escritos de muchos autores espirituales. Era una manera de entender a este Dios de Isaías. Pero por eso muchos creen que Dios está castigando a su Hijo Jesús en la cruz. Y esa ya es mala teología. Y también que no es, claro, no es el pecado de Jesús, mejor que Jesús tomó nuestro lugar. Es por nuestro pecado, el pecado de la humanidad. Es una lectura teológica bastante negativa. Y de hecho, no es algo que se puede entender usando el mismo texto de la Biblia. Por eso las otras perspectivas parecen entender mejor a Isaías. Un punto principal, la palabra castigo no se encuentra en ese contexto en el Nuevo Testamento. Tampoco se encuentra en los himnos de la Semana Santa, según el rito bizantino. Tampoco se encuentra en las obras y enseñanzas de los padres de la iglesia. Así que el sacrificio de Jesús no es el castigo para pagar el precio. En su carta a los romanos, San Pablo dice que nadie es justo ante Dios. Lo vamos a leer. Pues bien, un solo hombre hizo entrar el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Después la muerte se propagó a todos los hombres, ya que todos pecaban. No había ley todavía, pero el pecado ya estaba en el mundo. Mientras no había ley, no se podía inculpar al pecador, pero no obstante el pecado estaba en el mundo. Por eso, desde Adán hasta Moisés, la muerte tuvo poder, incluso sobre aquellos que no desobedecían abiertamente, como en el caso de Adán, siendo todo esto figura del que estaba viniendo. Así fue la caída, pero el don de Dios no tiene comparación. Pues si todos mueren por la falta de uno solo, la gracia de Dios se multiplica más todavía cuando este don gratuito pasa de un solo hombre, Jesucristo, a toda una muchedumbre. No hay comparación entre el pecado de uno y el don de Dios en la hora presente. Pues el juicio de un solo pecado terminó en condena, pero el perdón de muchos pecados termina en absolución. Y si bien reinó la muerte por culpa de uno y debido a uno solo, con mucha mayor razón, gracias a uno solo, Jesucristo, todos aquellos que aprovechan el derroche de la gracia y el don de la justicia reinarán en la vida. Pues si es verdad que una sola transgresión acarreó sentencia de muerte para todos,
Asimismo, la reabsolución merecida por uno solo procuró perdón y vida a todos. Y así como la desobediencia de uno solo hizo pecadores a muchos, así también por la obediencia de uno solo, toda una multitud es constituida justa. No hay ninguna palabra o idea que se parece a eso de pagar una deuda. Es todo don de Dios. San Pablo sigue y ese es todo pensamiento que él tomó de Isaías. En el segunda carta a los Corintios escribe, sigue ese pensamiento. Dios hizo cargar con nuestro pecado al que no cometió pecado, para que así nosotros participaremos en él de la justicia y perfección de Dios. Pablo no usa esa idea de sacrificio por el pecado. Jesús nos revela la justicia de Dios a través de su experiencia del pecado humano o la inclinación hacia el pecado. En la carta a los Hebreos, el sacrificio de Jesús viene comparado a los sacrificios de los animales en el templo. Los animales no fueron sacrificados a causa de nuestro pecado, sino la sangre de los animales es un signo que nosotros estamos ofrendo a Dios nuestra vida para que el sacrificio pueda darnos salvación y sanación. El sacrificio que ofremos a Dios viene recibido por Dios, aceptado, y después nosotros recibimos los beneficios de ese sacrificio. Es lo mismo que nosotros hacemos en la Divina Liturgia, preparando el pan y vino, y después de la consagración, el Padre que tiene el disco y cáliz en sus manos, lo ofrece a Dios para que Dios lo puede bendecir y lo devuelve a nosotros que sea comunión, la Eucaristía. Entonces es el mismo pensamiento que lo que es ofrecido, y eso también hablando en el Antiguo Testamento, sacrificar los animales no era algo para simplemente complacer a Dios o pedir perdón, era para afirmar la relación con Dios, la alianza con Dios. Entonces, según Hebreos, esta acción de Jesús de ofrecerse en la cruz, de compartir el efecto del pecado, o sea, la muerte. Esta acción ha sido de una vez nuestra reconciliación con Dios, nuestra liberación del pecado humano o el pecado ancestral o pecado de Adán. Su muerte ha destruido la muerte. Con su muerte ha vencido la muerte. Eso que cantamos en Pascua, cuando cantamos el tropario de la resurrección. Por una vez, su muerte en la cruz
cumplió la reconciliación con Dios y nuestra liberación. La última canción del siervo sufriente empieza en Isaías en el capítulo 52. Ahora llega para mi servidor la hora del éxito. Será exaltado y puesto en lo más alto. Este siervo de Dios se comporta bien y hace lo que debe hacer para complacer a Dios. El Evangelio de San Juan también habla de Jesús exaltado, usando exactamente la misma palabra. Pero cuando está exaltado, está en la cruz y después en su asunción. Esencialmente, cuando Jesús está exaltado en la cruz, Él entra en su gloria en la cruz. Porque no, volviendo al tema de ayer, en la cruz Él no perdió, Él ganó. Y entonces Él exaltado en la cruz entra en su gloria a la derecha de Dios Padre. Y entonces está puesto en lo más alto. Lo más alto es igual a Dios. Y entonces por eso es también una de las de los temas teológicos sacados de Isaías, escrito por los padres, que la figura del siervo sufriente no puede ser alguien que no es Dios, Dios mismo. Y entonces, y nosotros usamos la terminología de Isaías también. Decimos el Altísimo, hablando de Dios. El Altísimo es una traducción del hebreo de las palabras El Shaddai, el Altísimo. Y entonces Jesús, que va a ser exaltado y puesto en lo más alto, con su crucifixión está exaltado y su asunción puesto en lo más alto. Entonces el Mesías es el Shaddai. El Mesías es el Altísimo. El Mesías es Dios. Seguimos leyendo en Isaías 52. Así como muchos quedaron espantados al verlo, pues estaba tan desfigurado que ya no parecía un ser humano. Así también todas las naciones se asombrarán y los reyes quedarán sin palabras al ver lo sucedido, pues verán lo que no se les había contado y descubrirán cosas que nunca se habían oído. En el Evangelio de Lucas, Jesús dijo a sus discípulos: porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Los reyes guardarán sin palabras al ver lo sucedido, pues verán lo que no se les había contado y descubrirán cosas que nunca se habían oído. Jesús mismo está hablando en las palabras del profeta Isaías. Isaías está diciendo
lo mismo que Jesús dijo a sus apóstoles. ¿Quién podrá creer la noticia que recibimos y la obra mayor de Yahvé, a quien se la reveló? En Juan, capítulo 12, leemos lo siguiente. Tenía que cumplirse lo dicho por el profeta Isaías. Señor, ¿quién ha dado crédito a nuestras palabras? ¿A quién fueron revelados los caminos del Señor? ¿Por qué no podían creer? Isaías lo había dicho también. Cegó sus ojos y endureció su corazón, para que no vieran ni comprendieran ni se volvieran a mí. De hacerlo, yo los habría sanado. Esto lo dijo Isaías, porque vio su gloria y habló de él. A los que no entienden, no van a ver o oír, porque no han abierto sus corazones a Dios. Y Dios dejó que se endurecen sus corazones. Los que no entienden, entienden la presencia de Dios como ira y no misericordia. Isaías sigue en el capítulo 53. Este ha crecido ante Dios como un retoño, como raíz en tierra seca. No tenía brillo ni belleza para que nos fijáramos en él, y su apariencia no era como para cautivarnos. Despreciado por los hombres y marginado, hombre de dolores y familiarizado con el sufrimiento, semejante a aquellos a los que les vuelve la cara. No contaba para nada y no hemos hecho caso de él. Y ahí encontramos imagen del Cristo como novio, como el siervo sufriente. Pero en esa revelación también hay la revelación de lo que iba a pasar en el plan de Dios. Isaías sigue y dice, nosotros lo creíamos azotado por Dios, castigado y humillado. Y eran nuestras faltas por las que era destruido, nuestros pecados por los que era aplastado. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas hemos sido sanados. El castigo no es el precio del pecado. El castigo de Dios, castigo justo, es purificación, es sanación, es instrucción. Entonces, ¿quién tiene el corazón abierto? ¿Quién escucha las palabras de Dios? ¿Quién sigue las leyes de Dios? Recibirá ese castigo de restauración, de sanación y de instrucción. En Hebreos leemos
Dios castiga a los que ama. Es otra manera de entender el castigo. Porque de hecho, nosotros escuchando ciertas palabras ya tenemos imágenes diferentes. Cuando se habla de castigar, uno piensa más al infierno, a sufrimiento, y no como ese proceso de purificación y sanación y mejoramiento, crecimiento en la vida espiritual para estar más cerca a Dios. Entonces, ese es solamente un lado o un tema de, del Isaías y el siervo sufriente. Leyendo Isaías hay mucho todavía para aprender y estudiar. Y las palabras que usa Isaías son palabras proféticas porque él está hablando del Mesías a los que tienen el corazón abierto para poder entender y recibir esas palabras. Pero los que rechazan a Dios y la profecía nunca van a reconocer este tema de reconciliación y restauración a la vida divina, a la theosis, que es la promesa por Jesucristo y fruto de su sufrimiento, su muerte en la cruz y su resurrección. Ahora pasamos al otro tema. Ustedes pueden leer del profeta Isaías. Es una lectura no muy complicada y él habla en imágenes que ya nosotros conocemos porque los padres de la iglesia, los himnos que nosotros cantamos en la iglesia, especialmente en la iglesia bizantina, usan las mismas palabras y expresiones. Yo quiero hablar un poquito sobre la oración de San Efrén. Esa oración es la oración más importante de Cuaresma, pero es una oración que se puede rezar también fuera de esa temporada. Tiene como fruto, como enfoque, un entendimiento de nuestra tendencia al pecado. San Efrén nació en el IV siglo en la ciudad de Nisibis, que hoy se encuentra en zona de guerra, en los límites de Siria con Turquía. Es una zona donde están los extremistas musulmanes y entonces hay poca vida cristiana que sobrevivió allá. San Efrén, pero nació en un lugar, una ciudad de cultura cristiana, donde la mayoría de las personas alrededor de él eran también cristianos de profunda fe y usaban el idioma de Jesús, o sea, siríaco. El aramaico es el idioma de Jesús, pero producido, hablado en ambiente judío, mientras el siríaco es el aramaico, pero cristianizado. Tiene toda la terminología de la fe y teología cristiana. San Efrén nació en Nisibis y a los 18 años entró en comunidad y fue bautizado. Comunidad
se puede decir algo parecido a un monasterio, pero en esa época los monasterios todavía no eran tan desarrollados. Entonces puede ser como una casa de formación o una casa de vida religiosa y espiritual eh, vivida más intensamente. Pero él entró en esa comunidad y el obispo lo ordenó diácono. Con el apoyo del obispo, él abrió una escuela de catequesis, que era llamada la escuela de Nisibis. En esa escuela había un enfoque de preparación a los sacramentos y el crecimiento espiritual. Comparando su trabajo a los trabajos hoy, él hubiera sido como un director de educación cristiana, educación religiosa. Por su enseñanza ha tenido él mismo eh, escribir no solamente obras teológicas, pero también muchos himnos y canciones espirituales. También él escribió poesía y muchos de sus himnos todavía nosotros cantamos en la iglesia. La iglesia que usa sus canciones y himnos más de todos es la iglesia siríaca o siro-ortodoxa. También él formó un coro de mujeres y eso era algo inusual porque entre los cristianos había una variedad de opiniones. Bueno, nada cambió. Todavía hoy tenemos una variedad de opiniones. Y él ha entendido que las mujeres también tienen valor y algo para ofrecer. Y entonces él en su diócesis ha hecho ese coro y las mujeres cantaban en la iglesia, en la liturgia, himnos que él escribió. Hoy día sigue todavía esa tradición en las iglesias siríacas, que cada parroquia tiene un coro solo de mujeres y ellas siguen cantando las mismas canciones de San Efrén. San Efrén en su vida estudió, sufrió, aprendió, enseñó. Y él ha entendido también con su experiencia pastoral, ha entendido las tendencias al pecado, nuestras tendencias al pecado. Y entonces la oración que él escribió, que es una oración cortita, y dependiendo de las palabras usadas, a veces ciertas traducciones son más formales y usan palabras que no se entienden bien. Y otras veces hay palabras que se pueden entender mejor, pero todo depende de la traducción usada. Pero su oración nos demuestra su increíble capacidad de entender el comportamiento humano y la corrupción causada por el pecado. Es podemos decir que su oración es una oración súper moderna, que él entiende la psicología humana, la condición y lo que cada uno de nosotros tiene en su corazón y en sus actitudes y en lo que nosotros hacemos y vivimos cada día.
Y entonces su oración, se puede decir, es la oración ideal o más apropiada para Cuaresma, porque Cuaresma es la temporada de reconocer a nuestras faltas, nuestras tendencias malas, nuestros pecados, cambiarnos, mejorarnos, crecer. Y por medio de ese proceso cuaresmal, descubrir nuevamente la imagen de Dios que tengo en mí. En las palabras, él examinando la condición humana, encontrado como 4 realidades que nos traen a pecar y después las 4 respuestas que nos pueden sanar. Y voy a leer la oración para escuchar las palabras que tengo aquí. Señor y soberano de mi vida, líbrame del espíritu de indolencia, desaliento, vanagloria y palabra inútil. Y concede a mí, tu siervo pecador, el espíritu de castidad, humildad, paciencia y amor. Sí, Rey mío y Dios mío, concédeme de conocer mis faltas y no juzgar a mis hermanos, porque eres bendito por siempre. Amén. Con palabras siempre tenemos algunas limitaciones. Tenemos que acordarnos que él escribió usando siríaco. Así que si ustedes quieren mejor entender lo que él escribió, tenemos que verlo en siríaco. Nuestras iglesias bizantinas, nosotros recibimos esa oración en griego y después el griego traducido en el viejo eslavo y después en otros idiomas. Pero cada palabra tiene un contenido mucho más grande de la palabra leída. Entonces, y eso lo podemos ver también por la variedad de traducciones y palabras usadas. En la oración, la traducción que tengo yo aquí usa la palabra indolencia. Indolencia es pereza, es el hecho de ser negativo o pesimista, es el hecho de quizás cultivar un cierto cinicismo, que cosas de la vida no podemos ver o cultivar esperanza. Uno no puede ver más allá de lo que estoy viviendo hoy día. Y la solución a esa realidad es castidad. Pero la palabra que usamos en la traducción inglés es integridad. Es el hecho de volver a una integridad como Dios nos creó. Cada uno de nosotros es una unión del físico, del cuerpo, de lo intelectual y de lo espiritual. Podemos decir de cuerpo, alma y corazón. Y normalmente cuando tenemos o estamos luchando con algo negativo o se puede decir pecado, vamos a una dirección que perdimos el equilibrio que Dios nos dio. Y entonces integridad es
tener ese balance, ese equilibrio entre lo que nosotros somos. Y una vez que podemos redescubrir la realidad de ese equilibrio, podemos vivir mejor bajo el plan de Dios. Y podemos mejor ver en nosotros mismos la imagen de Dios. Entonces no es solamente una sencilla, pequeña palabra, pero contiene mucho más. La segunda tendencia es el desaliento. El desaliento se puede también decir como negligencia, indiferencia, desánimo. Y es una actitud que nosotros podemos encontrar en nuestra sociedad. La gente que ve cosas malas, pero no les importa. Por ejemplo, nosotros podemos leer de guerras en otros países, de las cosas malas en otros continentes, pero también ver el malo en nuestro país. Y eso no nos afecta. Podemos desconectarnos. De hecho, los psicólogos dicen que eso es algo bueno. Si hay algo negativo, entonces tienes que desconectarte de esa realidad o esa persona para mejor enfocarte en ti. Pero eso no es un valor cristiano. De hecho, cada vez que alguien sufre, ¿no sufre Dios también? Cada vez que alguien muere, especialmente por violencia o por guerra, Dios no está afectado. Sí, porque Él es autor y dador de vida. Y entonces para poder vivir con Dios, tenemos que ver de la perspectiva de Dios y cultivar una presencia a los que sufren, no solamente alrededor de nosotros, pero también en otro lado del mundo, especialmente ponerlos en oración, estar conectados, porque somos conectados con toda humanidad. Uno no puede vivir sin sentirse conectado a la gente que está sufriendo en Ucrania o en Tierra Santa, o también la gente que está muriendo de hambre en países en África, porque tenemos ese lazo de humanidad, esa conexión que nos dada por Dios mismo cuando Él nos creó y nos dio su imagen. Entonces, ¿cuál es la solución a desaliento o indiferencia? Es la humildad. O sea, aceptar las cosas que son y confiar en Dios y en su plan. Que Dios va a ayudarnos en los momentos más difíciles y oscuros. Después, la tercera tendencia lo tengo aquí como vanagloria. Es otra manera de decir egoísmo. Egoísmo es ser enfocado en mí y en mis deseos, lo que yo quiero lograr. También el mundo no tiene problemas con vanagloria. De hecho, nos dice y nos exhorta para
hacer todo para lograr lo que tenemos que lograr, que planear nuestras vidas, de controlar las cosas, controlar hasta las personas alrededor de nosotros. Y entonces uno puede vivir tranquilo y mejor porque yo estoy tomando las decisiones. Bueno, eso puede ser que el mundo lo ve como éxito y puede haber algún éxito también, pero el problema es que uno vive esa vida controlando sus decisiones y acciones y personas y detalles de su vida y juzgando los demás, criticando los que no nos convienen y viendo a personas alrededor de nosotros como no importantes. Y con esa actitud nunca vamos a poder ver la imagen de Dios, nunca vamos a ver a Jesús en los alrededor de nosotros. ¿Cuál es la solución? Es paciencia. No juzgar a los demás. Cultivar compasión. Vivir empatía. Empatía significa compartir el dolor y sufrimiento de la persona alrededor cerca de mí. Y también significa perdonar. Y ese es un gran valor en la vida cristiana. Porque sí, hay muchas personas que van a confesión, se confiesan, quieren que Dios los perdone, pero ellos mismos no pueden perdonar. Y no es algo fácil. El domingo antes del empiezo del Cuaresma es el domingo del perdono. Y en la iglesia, en las vísperas del domingo, antes de empezar Cuaresma, el día siguiente, hay un acto que se hace en la comunidad. Después de las vísperas, el coro canta los himnos de la Pascua, pero casi no se pueden escuchar las palabras, pero ya las melodías toda la gente lo conoce. Y mientras están cantando, empezando con el padre y después los diáconos y los monaguillos, toda la comunidad viene y se abrazan uno por uno, diciendo, pidiendo el perdón de la otra persona y después pidiendo perdón también al otro. Y eso se hace toda la comunidad, hasta el más pequeño, todos los hacen. Y la gente siempre me pregunta, bueno, en la parroquia nosotros nos queremos todos, somos muy amigos, una familia unida. ¿Por qué tenemos que hacer este acto de perdonar? Y es porque en la iglesia nosotros aprendemos cómo ser cristianos, cómo vivir en manera cristiana. Entonces, esto de perdonar, de abrazar a la otra persona y pedir perdón, es una enseñanza, es un modelo, cómo hacerlo. Y la iglesia lo hace en la esperanza que nosotros ahora podemos salir de la iglesia, empezar la Cuaresma perdonando los demás, empezando con las personas más cerca de nosotros. ¿Qué significa? Bueno, habrá personas que no lo van a recibir, eso sí,
Pero lo importante de mi lado, tengo que cultivar el perdón, ese sentido, esa realidad. Porque yo voy a recibir el perdón de Dios como yo he podido perdonar. Y entonces, paciencia es como el empiezo de ese proceso de perdonar, de poder pedir el perdón. La última tendencia, y es una tendencia bastante importante, palabra inútil. Que hay, se puede decir, mucha gente lo piensa también, que bueno, ese es ese chisme. Y sí, pero es también mucho más. También es escuchar cosas que nos sirven. Por ejemplo, nosotros podemos pasar tiempo escuchando, mirando la televisión y es un entretenimiento vacío. Después de 1 hora, 2 horas, yo no estoy nada mejor por haber perdido 2 horas escuchando y viendo. También nosotros pasamos tiempo leyendo cosas, especialmente con el internet, que se puede leer de todo, leyendo cosas que son un momento de entretenimiento, pero no hay nada de valor. También a veces hablamos con personas y hablamos de cosas superficiales. No es solamente hablar de otras personas, no es solamente chisme, pero el hecho de no poder escuchar y compartir con alguien que quizás está necesitado, necesita un poquito de misericordia, de empatía, pero nosotros hablamos de otras cosas que no son importantes. Y entonces, porque nosotros usamos palabras para comunicar, es la primera manera de comunicar nuestros sentimientos, deseos, pensamientos. Es importante decir cosas que tienen valor, que no son solamente palabras vacías. Entonces, la solución a las palabras inútiles, la solución es amor. ¿Por qué amor? Porque cuando uno ama de verdad, no habla mal o piensa mal de la otra persona. Porque cuando uno ama de verdad, no juzga los demás. Cuando uno ama y más que ama, más está cerca de Dios y el amor de Dios. Nuestra capacidad para amar y poder amar es un don de Dios. Y eso lo leemos en las primeras palabras del Evangelio de San Juan. Dios amó el mundo. Y ese amor es el valor principal para cultivar en esta temporada. Y se llega a amar mejor perdonando, aceptando lo que hay, pensando en las personas alrededor de nosotros, pero también en los que están sufriendo lejos de nosotros. Pero amor es
lo que nos acerca más a Dios. En nuestras limitaciones y condiciones humanas es mucho más fácil criticar, odiar, alejarnos de personas problemáticas, buscar soluciones, no confiar en Dios. Hay muchas cosas que no son de Dios y las soluciones que nosotros podemos utilizar en ciertas ocasiones tampoco no son de Dios. Pero esta temporada de Cuaresma es la temporada para desmascarar, dejar todo eso que nos distrae de Dios y nos aleja de su presencia en nuestra vida para poder redescubrir que Dios está en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene su imagen. Cada uno de nosotros tiene una capacidad dada por Dios mismo para mejor vivir y amar, perdonar y ser lo que Dios nos creó para ser. Hombres, mujeres realizados en imagen de Dios. Así que esta oración tiene mucho para decirnos. Y es increíble, yo siempre cada año cuando llegamos a Cuaresma, la primera vez que recitamos la oración en la parroquia, la noche antes del primer día de Cuaresma, yo siempre me emociono un poquito porque es como volver a lo esencial. Y ya después, desde el primer día, enfocarnos en un camino para mejorarnos, para crecer y para ver a Dios mismo. Y es la oración que para mí tiene un gran significado y es un gran aporte para esa temporada. Así que cuando lo rezamos pensando en las palabras. Y es increíble que un hombre que vivió 1800, 700 años atrás, que ha podido en sus palabras, en su tiempo, en sus circunstancias, entender ciertas realidades sobre la condición humana. Y todavía sus palabras nos enseñan, todavía su voz nos habla y nos acompaña en esa temporada de Cuaresma. Preguntas. Sí, para nosotros también eso de la veneración de los profetas como santos es algo que a veces nos distingue de la iglesia romana, que la iglesia romana tiene en su calendario también las fiestas de los santos, pero la, el entendimiento de cómo hacen parte de los santos, eso es algo no tan claro. Y mientras para nosotros, yo tengo, cada vez que tenemos, por ejemplo, la fiesta del profeta Elías, y la gente que viene de visita, porque aquí es verano, en julio, entonces tenemos siempre visitantes en la iglesia, y siempre preguntan, ¿por qué están celebrando la fiesta de un profeta del Antiguo Testamento? Y no entienden que la profecía
de los profetas varios, pero especialmente Elías, lo celebramos para conocerlo, porque es el profeta que va a volver antes de la llegada de Cristo en los últimos tiempos. Entonces, para poder reconocerlo, tenemos que conocerlo. Y por eso lo estudiamos, lo leemos, entendemos qué tipo de personalidad, porque eso se puede entender leyendo sobre Elías. Y es algo muy interesante porque los profetas no son solamente algo antes del cristianismo, pero hacen parte del cristianismo, hacen parte del mensaje. Si no podemos entender los profetas, no podemos entender a Cristo. Bueno, es una distinción como muy ligera. El novio también es como más acerca del casamiento. También se puede decir novio antes del casamiento. Entonces es como eh, es hablando especialmente de Cristo y su sufrimiento y crucificación y su resurrección, que es el tiempo del casamiento, de la boda. Entonces, novio es más apropiado, pero esposo se puede usar también solamente porque en el griego que usaban había una sola palabra para decir los dos. Y entonces está un poquito limitado. Mientras en otros idiomas hay como otras palabras para decir el novio antes del casamiento, el novio en la boda y después el esposo. Y eso a veces es una limitación lingüística en la traducción, pero en castellano novio se entiende mejor porque eh, está como en el contexto de la boda. De San Efrén hay muchas canciones traducidas al español, porque la iglesia siro-ortodoxa está bien establecida en América Latina. Y entonces tienen traducido, yo no sé lo que está en internet, pero creo que hay también algo en internet. Y seguramente hay traducciones en forma de libros, porque eso fue hecho en los años 50 y 60 ya en España, porque había mucho interés. Los padres sirios fueron como olvidados porque había padres griegos y padres latinos y entonces los otros menos conocidos y por eso es un redescubrimiento de nuestros días. Eh, el tema del sangre de Cristo es, ya creo en la iglesia romana
hay teología, interpretación bíblica y también espiritualidad. Y a veces se mezcla en una forma que cambia un poquito el enfoque o sentido primario. Y volviendo a por qué sangre es importante, porque cuando nosotros llegamos a la Semana Santa, escuchamos sobre Moisés. Y Moisés, eso fue el gran hecho de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Y en Egipto es una esclavitud, sí, pero los judíos estaban más o menos bien. De hecho, cuando Moisés los trajo al desierto, ellos se enojaron con él porque estaban mejor en Egipto. No eran como esclavos, pero no eran iguales a los egipcios. Lo que pasó, y eso fue porque Moisés fue enviado al pueblo de Israel, ellos en Egipto estaban despacito perdiendo la propia identidad como judíos, no solamente como un pueblo, pero también como religión, identidad religiosa. Y entonces, cuando ellos fueron librados de Egipto, era para cumplir, y eso los padres lo dicen, que todo eso no fue para librar a los judíos o ponerlos en Israel, en Tierra Santa, pero era para que se puede cumplir la promesa del Mesías, porque la perspectiva de los padres siempre ve la continuidad de Moisés a Jesús. Y entonces lo que pasó, que para salir de Egipto, los judíos tenían que preparar el cordero y usar la sangre y ponerla alrededor de la puerta. Así que en la noche cuando vino el ángel de la muerte, en las puertas donde había sangre del cordero que fue sacrificado y después comido por la familia, el ángel reconoció que era una casa de judíos. Y entonces el hijo mayor no falleció, como pasó a los egipcios. Y entonces el símbolo de sangre, allá ya se puede ver la conexión con Jesús. Y entonces Jesús es el Cordero de Dios. Él es el sacrificio, Él es también el sacerdote del templo y entonces en Él se cumple la liberación de la humanidad del pecado. Y entonces no es eso que nosotros leemos de Egipto y Moisés, es una prefiguración de la salvación que nosotros recibimos por medio de Jesús en la cruz y su sangre, la sangre del Cordero. Lo que pasó, bueno, eso es como ese, claro, podemos también ver el Cordero no es un sacrificio de expiación, no es para pagar el precio del pecado, es para librar, para salvar. No significaba que con el sacrificio que no iban a sufrir. Los judíos todavía saliendo de Egipto iban a sufrir en el desierto,
Iba a ser 40 años, mucho tiempo para llegar, pero hace parte de ese proceso que el sacrificio también tiene una solución a lo que nos limita o nos aísla o nos otorga, pero es un proceso. En la iglesia romana, alrededor del tema del sangre de Cristo, hubo un desarrollo también espiritual. Y entonces hay algunas ideas que son no exactamente según la tradición. Y de eso sale después ese pensamiento de pagar la deuda, de expiación. Y, y eso desafortunadamente, eh, para poner un enfoque en este tema, perdimos después el enfoque de Moisés. Y es interesante también que la iglesia antigua eh, ha entendido bien que la resurrección de Jesús no era un evento aislado, pero era completamente conectada al evento de Moisés y los judíos saliendo de Egipto. Y por eso ese evento en el Antiguo Testamento se llama Pesaj, de donde en griego se dice Pascha, de donde tenemos nosotros Pascua. Y es la Pascua judía, la Pascua cristiana. Y de hecho es como nosotros de nuestra perspectiva podemos decir que es un solo evento, que Dios nos mostró lo que iba a pasar y después con Jesús ha cumplido su promesa. Bueno, Padre, muchísimas gracias. Esperamos poder organizar más cosas conjuntamente con su parroquia y Kenosis Comunicaciones. Y vamos a hacer nosotros también como una oración por usted, deseándole que tenga también una Pascua muy linda y un tiempo de Cuaresma con mucha fuerza, porque necesitamos muchos sacerdotes como usted en este tiempo, que hace falta tantos sacerdotes para poder atender a las almas que quieran acercarse a este cambio, a esta renovación o a este encuentro con el amor de Dios. Por eso, de parte nuestra, decimos que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor te mire con agrado y te muestre su bondad, que el Señor te conceda su amor, salud y paz. Y te pedimos también, Padre, que nos des tu bendición. Que Dios esté presente con nosotros en este camino cuaresimal. Pedimos que abre nuestros corazones para poder mejor escuchar, entender sus palabras y para poder encontrarnos con Él cara a cara. Y lo pedimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos, muchas gracias a usted, Padre. Gracias a ustedes. Chao, buenas noches.